¿Alguna vez has sentido que después de tantos años de esfuerzo, el mundo simplemente siguió adelante sin ti? Trabajaste duro, cumpliste con todo lo que te pedían, pero cuando miras tu cuenta bancaria y tu carnet de jubilado, te da la sensación de que el sistema te archivó en la carpeta de "ya no sirve". Duele admitirlo, pero en el silencio de la noche quizás te has preguntado, ¿y ahora quién soy si ya no soy lo que fui durante toda mi vida? Un crédito que podría convertirse en tu peor cadena, o en la semilla de la etapa más fructífera de tu vida. Si alguna vez has sentido que la jubilación te robó el propósito, quédate hasta el final, porque esta historia podría cambiar para siempre la manera en que ves tu vejez, tu fe y tu futuro. Suscríbete ahora mismo y no te pierdas esta historia que quizás se parezca más de lo que crees a la tuya. La tarde en que todo empezó, Elena estaba sentada frente a la mesa de la cocina, rodeada de facturas abiertas y de una libreta de tapas azules donde apuntaba, con letra pequeña y ordenada, cada peso que entraba y salía. La tetera silbaba sobre el fuego, pero ella no se levantaba todavía. Necesitaba terminar una suma que ya conocía de memoria y que, sin embargo, cada mes le dolía como si fuera la primera vez. Pensión, luz, agua, gas, remedios, comida. Volvió a repasar las cifras con el bolígrafo en la mano, haciendo pequeñas correcciones, tachando un número aquí, apretando otro allá, como si jugando con los decimales pudiera crear dinero de la nada. Cuando al fin cerró la cuenta, el resultado fue el mismo de siempre. Alcanzaba, pero apenas. Alcanzaba si no se enfermaba, si no subían las tarifas, si no se le rompía nada en la casa, si no se le ocurría el lujo desmedido de comprarse un café fuera un domingo por la tarde. Suspiró hondo y cerró la libreta. Del otro lado de la pared, el viejo refrigerador hacía un ruido ronco, como si también estuviera cansado de resistir. Elena había sido enfermera toda su vida. No una enfermera de escritorio, sino de pasillo, de guardias nocturnas, de zapatos gastados y manos frías sosteniendo manos más frías todavía. Aún guardaba, en una caja de cartón, fotos descoloridas con compañeros de hospital, sonrisas cansadas, ojos enrojecidos por turnos interminables. En una de esas fotos, ella aparecía más joven, con el cabello recogido y la mirada firme, sosteniendo un ramo de flores que un paciente le había regalado con una tarjeta que decía: "Gracias por no rendirse conmigo". Ahora, a sus 68 años, la tarjeta seguía ahí, pero el uniforme blanco descansaba para siempre en el fondo del armario. La jubilación había llegado con un discurso amable, un pequeño acto en la sala de reuniones y un aplauso que sonó más corto de lo que ella esperaba. «Te lo mereces, Elena, ahora a descansar», le habían dicho. Nadie explicó cómo se descansa con una pensión que se encoge cada mes y con un corazón que todavía se despierta a las 5 de la mañana, como si tuviera que correr al hospital. Su apartamento estaba en un barrio antiguo, de edificios bajos y balcones con plantas que sobrevivían al sol como podían. Desde su ventana se veían las fachadas descascaradas, los niños que jugaban en la vereda, los autos viejos que pasaban haciendo más ruido que avance. Dentro, todo tenía historia. La mesa heredada de sus padres, las sillas desparejadas que había ido recogiendo con los años, el sofá al que un mantel tapaba las manchas. Nada era nuevo, pero todo era suyo, y Elena se aferraba a esa certeza como quien se agarra al borde de una piscina para no hundirse. Había intentado al principio ver la jubilación como un premio. Dormir un poco más, leer libros atrasados, regar las plantas con calma, tejer sin mirar el reloj. Pero muy pronto las mañanas empezaron a alargarse demasiado. Los silencios, que al principio parecían un descanso, comenzaron a convertirse en un eco incómodo que le recordaba que ya nadie la esperaba en ningún lado. Una tarde, en el mercado del barrio, escuchó a dos mujeres hablar mientras elegían tomates. ¿Supiste lo de don Ricardo?, decía una. Se jubiló y ya no le alcanza ni para los remedios. Es que cuando uno llega a viejo, respondió la otra, el sistema te trata como si ya no sirvieras para nada. Elena fingió concentrarse en las verduras,
pero esa frase se le clavó en el pecho, como si ya no sirvieras para nada. En el fondo, era una pregunta que ella misma había empezado a hacerse en silencio. ¿Quién era ahora, si ya no era la enfermera Elena que recorría pasillos, calmaba dolores y daba indicaciones con voz segura? ¿En qué se convertía una vida entera de trabajo cuando el uniforme se guardaba en un cajón y la credencial colgaba apagada en una pared? Mientras volvía a casa con la bolsa de la compra, el ruido de la calle le parecía lejano, como si caminara bajo el agua. Esa misma noche, mientras revisaba otra vez la libreta de cuentas, sonó el teléfono fijo. Casi nadie llamaba a ese número ya. Elena se sorprendió y tardó unos segundos en levantarse para contestar. «Buenas tardes, señora Elena», dijo una voz demasiado amable. «La llamamos de un programa especial para jubilados. Queremos ofrecerle un crédito pensado para usted, para que por fin pueda darse esos gustos que merece después de tantos años de trabajo». Las palabras crédito y gustos chocaron en su mente como dos trenes. La voz siguió hablando de cuotas bajas, plazos cómodos, intereses muy convenientes, destinos posibles, muebles nuevos, unas vacaciones soñadas, libertad para respirar. Elena miró de reojo la libreta de cuentas abierta sobre la mesa. Por un instante, imaginó pagar todas las facturas, llenar la despensa, comprar remedios sin buscar siempre la opción más barata, cambiar el refrigerador que amenazaba con morir en cualquier momento. Sin embargo, no era la primera vez que escuchaba un discurso así. Años atrás, en otro contexto, había pedido un crédito para ayudar a su hijo en una crisis complicada. Sabía lo que era la sensación inicial de alivio y el peso creciente de las cuotas que no perdonan retrasos. Mientras la voz insistía en las oportunidades, otra voz más pequeña pero más firme le susurraba por dentro: «Hoy sientes alivio, mañana puede ser una cadena». «Lo voy a pensar, muchas gracias», respondió ella finalmente con educación antes de colgar. Se quedó un momento con el auricular en la mano, mirando un punto fijo en la pared. El silencio que siguió a la llamada no era neutro, estaba cargado de preguntas. ¿Era orgullo no aceptar ayuda? ¿Era prudencia? ¿O era miedo a arriesgarse en una etapa de la vida en la que todos le repetían que ya no estaba para experimentos? Se preparó un café y se sentó junto a la ventana. Abajo, en la calle, un grupo de niños jugaba a la pelota, esquivando los autos aparcados. Una madre apurada tiraba de la mano de su hija repitiendo: «¡Rápido! ¡Que tenemos que hacer las tareas!». Elena los observaba con una mezcla de ternura y nostalgia. Había pasado años cuidando niños enfermos, tranquilizando a padres desesperados, explicando tratamientos con paciencia. Mientras revolvía el azúcar en la taza, una idea empezó a asomar, tímida, casi vergonzosa. ¿Y si el problema no era solo el dinero que faltaba, sino todo lo que le sobraba por dentro? Conocimientos, paciencia, historias, una manera de cuidar que no se aprendía en manuales. Tal vez el crédito, si alguna vez lo aceptaba, no tenía que ser un parche para tapar agujeros, sino algo distinto, una semilla para algo nuevo. Sacudió la cabeza como queriendo espantar el pensamiento. ¿A mi edad empezar algo nuevo?, murmuró en voz baja, casi riéndose de sí misma. La costumbre, el cansancio y todas esas frases escuchadas durante años. Ya hiciste bastante. Ahora te toca descansar. Se le amontonaban en la mente como muros invisibles. Pero la idea no se apagó. Al contrario, volvió a aparecer al día siguiente, mientras lavaba los platos, mientras barría el pasillo, mientras doblaba la ropa. Una mañana decidió escribirla. Abrió un cuaderno en blanco, se sentó otra vez a la mesa de la cocina y, en la primera página, escribió con mano un poco temblorosa: «Proyecto nuevo». Debajo, una pregunta: ¿qué sé hacer que todavía pueda servirle a alguien? Se quedó un rato mirando esas palabras, como si no las hubiera escrito ella. La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Sabía cuidar, sabía escuchar, sabía explicar con calma cosas difíciles. Recordó a los niños que habían pasado por sus manos,
a los padres que le decían: «Usted lo explica mejor que el médico, señora Elena». Recordó las tardes en que se quedaba un poco más en la habitación de algún paciente solo para hablarle, leerle algo, acompañarle en el miedo. Eso no cabía en un recibo de sueldo, pero era quizás lo más valioso que tenía. Mientras el sol de la mañana entraba por la ventana, la idea empezó a tomar forma. Un pequeño espacio en su propia casa, algo sencillo, donde pudiera acompañar a personas mayores del barrio que se sentían tan perdidas como ella, o ayudar a niños a estudiar mientras sus padres trabajaban. No sabía aún cómo se llamaría ni de dónde saldría el dinero para empezar, pero por primera vez en mucho tiempo la palabra futuro no le sonó solo a amenaza. Cerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda un secreto frágil. No lo sabía todavía, pero esa mezcla de cansancio, cuentas apretadas y preguntas sobre su propósito estaba a punto de convertirse en el conflicto que le cambiaría la vida para siempre. Elena no volvió a abrir el cuaderno durante varios días. Lo dejó sobre la heladera, entre una lista de compras y una receta vieja pegada con imán, como si solo fuera otro papel más. Sin embargo, cada vez que pasaba por la cocina, sus ojos se detenían un segundo en esas dos palabras de la portada: Proyecto Nuevo. Le daban una mezcla rara de miedo y cosquillas en el estómago, una sensación que no sentía desde sus primeros turnos en el hospital. Una tarde, mientras ordenaba el armario del pasillo, se topó con una caja llena de cosas que no tocaba desde hacía años. Entre gasas, cuadernos de notas, folletos de campañas de salud y fotos de jornadas de vacunación, encontró algo que la hizo detenerse. Un cuadernillo sencillo, con tapas gastadas, donde ella misma había escrito, a mano, instrucciones para cuidar a pacientes en casa. Guía básica para familiares, decía en la portada con letras torcidas. Recordó que lo había hecho para las madres de niños crónicos, para que no se sintieran tan perdidas cuando el médico les explicaba todo a la carrera. Se sentó en el suelo del pasillo con la caja abierta y pasó las páginas despacio. Había dibujos simples, esquemas, consejos escritos en un lenguaje que cualquiera podía entender. A un lado, pequeñas notas. Explicar mejor esto, añadir ejemplo real, contar la historia del niño que... Mientras leía, se dio cuenta de algo que la estremeció. Llevaba años enseñando sin llamarlo así. Esa noche, después de cenar, se decidió. Abrió otra vez el cuaderno del Proyecto Nuevo y escribió: Idea 1. Acompañar a personas mayores del barrio con controles básicos de salud, conversación y ayuda con sus medicamentos. Idea 2. Taller pequeño para madres que no entienden bien las indicaciones del médico. Explicar en sencillo. Idea 3. Espacio de apoyo para niños con tareas, especialmente en temas de ciencias y hábitos de cuidado. Miró la lista y sintió que era demasiado. ¿Quién te crees que eres a esta edad para andar inventando cosas?, se dijo, casi regañándose. La frase le salió con el mismo tono de una supervisora dura que había tenido en el hospital, una mujer que siempre encontraba un pero a cualquier iniciativa. Elena se sorprendió al darse cuenta de que, de alguna forma, esa voz crítica se le había quedado pegada por dentro. Esa semana, en la fila del banco, escuchó sin querer la conversación de dos jubilados. «Me ofrecieron otro crédito», decía uno. «Dicen que es especial para nosotros, que casi ni se nota la cuota». «Eso dicen siempre», respondió el otro. «Al final uno termina pagando el triple y comiendo menos para no atrasarse». Elena los miró de reojo. Sintió un escalofrío al recordar la llamada que había recibido días atrás y el nudo que se le había formado en el estómago. Esa misma tarde, al llegar a casa, encontró un sobre en el buzón. Era de la misma entidad que la había llamado. Dentro, un folleto brillante, con fotos de parejas mayores sonrientes en playas paradisíacas, y letras grandes que decían: «Usted se lo merece. Crédito ligero para disfrutar su jubilación». En la esquina inferior, una frase que la molestó más de lo que esperaba:
porque ahora es momento de vivir sin preocupaciones. Se sentó con el folleto en la mano y lo dejó sobre la mesa, al lado de la libreta de cuentas y del cuaderno del proyecto. Los tres objetos parecían mirarla, como si cada uno propusiera un camino distinto. El crédito prometía alivio rápido y una ilusión de descanso. La libreta le recordaba la realidad estrecha de sus números. El cuaderno, en cambio, no prometía nada claro, solo la posibilidad incómoda de construir algo desde cero. Esa noche casi no durmió. Dio vueltas en la cama, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Cada sonido le marcaba no solo los segundos, sino los años que sentía encima. Si me sale mal, no tengo tiempo para recuperarme, pensaba, imaginándose endeudada, enferma, sola. A la mañana siguiente, hizo algo que no estaba en sus hábitos. Decidió ir a visitar a Clara. Clara era una vecina unos años menor que ella, activa en la iglesia del barrio. De esas personas que siempre parecían tener un consejo en el bolsillo y una taza de té lista. No eran íntimas amigas, pero se respetaban y se veían a menudo en la panadería o en la feria. Elena se puso una blusa simple, se peinó con esmero y, con el cuaderno del proyecto en el bolso, tocó el timbre de su departamento. «Elena, qué sorpresa tan linda», dijo Clara, abriendo la puerta con una sonrisa sincera. El olor a pan tostado y a café llenaba la casa. Se sentaron en la mesa del comedor, rodeadas de fotografías familiares y plantas en macetas pequeñas. Elena tardó un poco en empezar a hablar, pero cuando lo hizo, las palabras salieron como si llevaran días en fila esperando su turno. Le contó de la libreta de cuentas, de la llamada del crédito, del folleto brillante, de las noches en vela. Le habló del vacío que sentía desde que dejó el hospital, de la sensación de estar archivada en un cajón invisible de la sociedad. Al final, con cierto pudor, sacó el cuaderno del bolso y se lo mostró. «Es una locura», dijo casi en susurro, «pero no consigo dejar de pensar en esto». Clara hojeó las páginas con calma. No se rió, no la interrumpió, no le buscó defectos. Solo levantó la mirada y dijo algo que Elena no esperaba. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que no estás buscando un crédito para tapar un hueco, sino para sembrar algo. No quieres comprarte un sillón nuevo, quieres volver a servir. Eso dice mucho de quién eres». Elena bajó la vista sintiendo que se le humedecían los ojos. «Pero tengo miedo», admitió. «Miedo de equivocarme, de hacer un desastre, de no poder pagar, de quedar peor que ahora. A esta edad los errores se pagan caro». Clara asintió despacio. «El miedo es lógico», respondió. «Pero hay miedos que te protegen y miedos que te encierran. Lo que tú tienes entre manos no es una fantasía loca, es una extensión de lo que siempre fuiste. Yo misma he visto cómo tratas a la gente cuando está enferma, incluso aquí en el barrio. Tú no sabes estar de brazos cruzados». Se hizo un silencio breve. Desde la ventana se escuchaba el murmullo de la calle, un coche que pasaba, un niño que reía, un perro que ladraba. Clara cerró el cuaderno y lo empujó suavemente hacia Elena. «Si decides hacer algo con esto», dijo, «no lo hagas desde la desesperación, hazlo desde un plan. No pidas más dinero del que realmente necesites. Calcula bien. Pon por escrito cuántas personas tendrías que atender para cubrir los gastos. Y sobre todo, no camines sola. Pide consejo, pide ayuda, deja que otros también te acompañen». Las palabras se quedaron flotando en la mente de Elena todo el camino de vuelta a casa. Cuando cerró la puerta de su apartamento, ya había tomado una decisión, aunque todavía no se atrevía a decirla en voz alta. Si pedía un crédito, no sería una huida, sería una apuesta calculada a su propio propósito. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió la libreta de cuentas, tomó una hoja en blanco y empezó a nacer números de otro tipo. Escribió: gastos iniciales, pintar el cuarto del fondo, una mesa grande, sillas, un tensiómetro nuevo, un estante, material impreso, monto mínimo necesario. Tardó varias horas, borrando, corrigiendo, simplificando. Descubrió que no necesitaba tanto como creía,
Muchas cosas podía reciclarlas de lo que ya tenía. Una mesa vieja se podía lijar, unas sillas se podían reparar. El cuarto solo necesitaba luz y orden. Al final, redujo la cifra inicial que le había tentado el folleto a algo mucho más pequeño, casi humilde, pero realista. Al día siguiente llamó a la entidad del crédito, esta vez con otra actitud. Hizo preguntas precisas: tasas de interés, montos mínimos, penalizaciones por pago adelantado. Anotó todo con calma. Pidió que le repitieran las condiciones cuando algo no le quedaba claro. Al final, eligió el monto más bajo que podía solicitar y un plazo que, con esfuerzo, sería manejable. Cuando colgó, se quedó un rato en silencio, mirando sus manos sobre la mesa. No sentía euforia, pero tampoco el nudo en el estómago de la primera llamada. En lugar de vértigo, sentía una especie de sobriedad nueva, como si hubiera cruzado una puerta pequeña pero importante. Si esto se convierte en una cadena, pensó, será porque me olvidé para qué lo pedí. No estoy comprando tranquilidad, estoy comprando una oportunidad. El dinero llegó algunos días después. No lo mezcló con el resto. Lo guardó en un sobre grande, escribió encima con letras firmes, semilla, y lo puso en el cajón donde antes guardaba las recetas del médico. Cada vez que abría el cajón, ese sobre le recordaba que no se trataba de caprichos, sino de responsabilidad. Empezó por el cuarto del fondo, ese donde se acumulaban cajas, ropa vieja y aparatos que ya no funcionaban del todo. Abrió la ventana, levantó polvo, sacó bolsas y más bolsas de cosas que no servían. Mientras barría, sentía que no solo estaba limpiando un espacio físico, sino algo interno, como si cada bolsa que tiraba contuviera también un miedo o una excusa. Compró pintura clara y pasó el rodillo por las paredes con movimientos lentos pero decididos. Entre trazo y trazo, murmuraba frases que ni ella misma hubiera imaginado decirse años atrás. Aquí no voy a poner camas de hospital, voy a poner sillas para conversar. Este cuarto no será una sala de espera, será una sala de encuentro. Cuando terminó, el cuarto seguía siendo sencillo, pero ya no parecía un depósito olvidado, parecía un lugar con intención. Colocó una mesa larga en el centro y varias sillas alrededor. En una esquina, un pequeño estante con tensiómetro, termómetro, cuadernos, folletos de salud que había guardado del hospital. Pegó en la pared un cartel hecho a mano. Espacio de cuidado y apoyo, escucha, orientación, estudio. Preguntar en la puerta de al lado. El primer día se quedó esperando en vano. Nadie tocó. El segundo día tampoco. El tercero, solo una vecina se asomó por curiosidad, leyó el cartel y comentó: «Qué buena idea, Elena. A mi madre le vendría bien alguien que le explique sus remedios. Ya sabes cómo salen del consultorio, más confundidos que cuando entran». Elena sonrió, pero cuando la mujer se fue, el silencio del cuarto se le vino encima. Se sentó en una de las sillas y se preguntó si no se habría equivocado, si no había sido demasiado tarde para ella, si no había confundido fe con imprudencia. Miró el sobre del crédito sobre la mesa, ahora casi vacío después de las compras necesarias, y un miedo frío le subió por la espalda. Sin embargo, recordó las palabras de Clara: «No camines sola». Así que dio un paso más. Imprimió unos pequeños volantes en blanco y negro en una papelería del barrio. Enfermera jubilada ofrece acompañamiento en controles básicos de salud, explicación de indicaciones médicas y apoyo de estudio para niños. Precios accesibles. Más información, timbre 3B. Un sábado por la mañana, armada con un bolso y un puñado de volantes, salió a la feria del barrio. El ruido de vendedores, radios encendidas y niños corriendo la envolvía. Elena tragó saliva, se acercó al primer puesto y, con voz algo temblorosa, dijo: «Buenos días, disculpe. Soy Elena, enfermera jubilada. Vivo aquí cerca. Estoy ofreciendo este servicio por si le sirve a usted o a alguien que conozca». Algunos tomaron el papel por cortesía,
Otros lo dejaron sobre la mesa junto a las monedas. Una mujer de manos agrietadas y delantal manchado se detuvo a leer con atención. «Mi padre no entiende nada de lo que le dice el médico», confesó. «Siempre salimos con más dudas que respuestas. ¿Usted podría venir a la casa a explicarle bien?» Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. «Claro que sí», respondió. «Para eso estoy». Esa misma tarde fue a visitar al primer paciente de su nuevo proyecto. Un hombre mayor, de mirada cansada y pastilleros desordenados sobre la mesa. Se sentó con él y con su hija. Les explicó con calma cada medicamento, para qué servía, a qué hora, con qué riesgos. Anotó en letras grandes, hizo dibujos sencillos, repitió las veces que hicieron falta. Cuando salió de esa casa, el sol ya se estaba escondiendo, pero dentro de ella algo se había encendido. No había ganado una fortuna por esa visita, apenas lo justo, pero se sentía más rica que en muchos años. Mientras subía las escaleras hasta su departamento, se dio cuenta de que, por primera vez desde que se había jubilado, volvía a sentir que alguien la necesitaba. Lo que no imaginaba era que esa primera llamada sería solo el comienzo de un movimiento silencioso en todo el barrio. Uno que pondría a prueba no solo sus fuerzas, sino también la verdadera razón por la que había pedido aquella semilla. Las semanas siguientes, el timbre del 3B empezó a sonar más seguido. Primero fue el padre de aquella mujer de la feria. Luego la abuela de un chico asmático que siempre se liaba con los inhaladores. Después, una vecina que salía llorando de las consultas médicas porque hablan tan rápido que no entiendo nada, Elena, y me da vergüenza preguntar. Elena organizó una libreta nueva solo para eso. Anotaba nombres, horarios, qué necesitaba cada persona, cuánto pagaban y, al lado, una columna pequeña donde escribía una palabra que nadie veía: oración. Ahí apuntaba con letra minúscula cosas como miedo a estar sola, hija agotada, no confía en los médicos, explicar con paciencia. No quería limitarse a medir la presión y ordenar pastillas. Sentía que, de alguna manera, le habían devuelto el derecho a cuidar el alma herida detrás de cada diagnóstico. Al mismo tiempo, poco a poco, los niños también empezaron a llegar. Primero, el nieto de una vecina, un chico de 11 años que odiaba las ciencias porque «no entiendo nada, tía, son puros nombres raros». Elena sacó el cuadernillo viejo donde había dibujado órganos, sistemas, esquemas, y lo adaptó como si fuera un juego. Le enseñó con ejemplos cotidianos, con dibujos, con preguntas. Cuando el niño salió de la sesión y dijo, «¿Así sí se puede?», ella sintió algo que hacía años no experimentaba, el brillo de ver a alguien entender. Claro que no todo fue su vida. Hubo días en que nadie llamó. Semanas en que los ingresos apenas alcanzaban para cubrir la cuota del crédito y un poco más. En esos momentos, el miedo volvía a visitarla, disfrazado de sensatez. Podrías buscar algo más seguro, aceptar ese otro crédito, cerrar el cuarto del fondo y olvidarte de esta locura. Una mañana de lluvia fuerte, en la que el cielo estaba del mismo color gris que sus pensamientos, recibió una llamada inesperada. «Señora Elena, soy Julia, la maestra del colegio de la esquina. Me habló de usted la mamá de Mateo, el niño que viene con usted a estudiar. Me contó lo que está haciendo en su casa. ¿Tendría un momento para que conversemos?» Elena se sorprendió tanto que, por un segundo, pensó que se trataba de algún problema. «Aquí la espero», respondió, con el corazón acelerado. Media hora después, Julia estaba sentada en la mesa de su cocina, con un cuaderno de notas y un aire de cansancio que delataba demasiadas tardes corrigiendo tareas. «Se lo digo sin rodeos, Elena», empezó la maestra. «Hay varios chicos que van muy atrás. No tengo tiempo ni manos suficientes para todos. Las familias trabajan, algunos no saben leer bien, otros se rinden porque no entienden. Cuando la mamá de Mateo me contó lo que usted hacía, pensé, eso es exactamente lo que nos falta.
Elena la escuchaba sin atreverse a imaginar hacia dónde iba esa conversación. Julia continuó. Yo no puedo pagarle mucho, pero podríamos organizar algo. Recomendar a algunas familias que puedan traer a sus hijos aquí para refuerzo. No quiero deshacerme del problema, quiero compartirlo con alguien que sepa llegar a ellos. Y la verdad, usted ya está haciendo lo que muchos colegios han dejado de hacer: enseñar despacio, mirando a los ojos. Esas palabras cayeron en el corazón de Elena como agua en tierra seca. No era solo que le ofrecieran más trabajo, era la validación de que lo que estaba haciendo tenía sentido más allá de sus cuentas. Acordaron horarios, grupos pequeños, un precio justo y flexible según la realidad de cada familia. Esa misma tarde, Elena tuvo que dibujar una nueva columna en su libreta para anotar los nombres de los niños que empezarían la semana siguiente. El pequeño cuarto del fondo, que meses antes había sido solo un depósito olvidado, ahora se llenaba de mochilas, cuadernos, risas, frustraciones y pequeños triunfos. Algunos niños llegaban con la frente arrugada, convencidos de que eran tontos. Ella los recibía con una frase que repetía como un mantra. Aquí no vienes a demostrar que sabes, vienes a aprender sin miedo. Equivocarse no es un pecado, es parte del camino. Con los adultos, la dinámica era distinta, pero igual de profunda. Había un hombre que siempre venía con la presión alta, no solo por la sal en la comida, sino por los años de sentir que nadie lo escuchaba de verdad. Una mujer que lloraba cada vez que veía una receta nueva porque, en el fondo, lo que le dolía no era el cuerpo, sino la sensación de convertirse en carga para sus hijos. Con cada uno, Elena practicaba esa mezcla de ciencia, paciencia y humanidad que había pulido en los pasillos del hospital. Una tarde, sin embargo, la realidad golpeó más fuerte que de costumbre. Había tenido 3 sesiones seguidas con niños, 2 visitas a domicilio a personas mayores, y al regresar a casa, encontró en el buzón una carta del banco. El corazón se le heló por un segundo. Entró, se sentó y abrió el sobre con manos temblorosas. No era un aviso de deuda, sino una notificación estándar. Cambio en las tasas de interés, pequeños ajustes, letra pequeña. Aún así, al hacer los nuevos cálculos, se dio cuenta de que la cuota subiría un poco más de lo que había previsto. No era un desastre, pero sí una piedra más en la mochila. A esa hora del día, cansada y con la espalda doliéndole, esa piedra se sintió como una montaña. Se dejó caer en la silla del comedor y apoyó la cabeza entre las manos. «Señor», susurró, porque cuando el cansancio era demasiado, las palabras le salían hacia arriba. «Tú sabes que no pedí esto para darme lujos. No quiero vivir con el agua al cuello cada mes. Si me equivoqué, muéstramelo. Si no, dame fuerzas para seguir sin empezar a tomar decisiones por miedo». Un rato después, alguien llamó a la puerta. Era Mateo, el primer niño que había recibido para estudiar, con su madre al lado y una sonrisa que rompía la tarde gris. «Solo veníamos a contarle algo, Elena», dijo la mujer. Sacó de la mochila del niño un boletín de notas y se lo mostró. Donde antes había rojos y comentarios preocupantes, ahora empezaban a aparecer verdes y frases como «ha mejorado notablemente» o «participa más seguro en clase». «Él dice que es porque usted le enseña bonito», explicó la madre. «Yo creo que es porque por primera vez alguien le dio tiempo y fe». Elena miró esas notas y sintió que, por un momento, la carta del banco perdía peso. No desaparecía, pero dejaba de ser lo único que importaba. Acompañó a Mateo a la puerta, le prometió seguir ayudándolo con lo que hiciera falta, y cuando se quedó sola, volvió a la mesa, pero ya no se sentó a lamentarse. Sacó la libreta de cuentas, ajustó lo que fuera necesario y escribió, al lado del nuevo monto de la cuota: «Dios proveerá, pero yo también haré mi parte». Los meses se sucedieron unos a otros. Hubo veranos flojos en los que muchos niños se iban del barrio y los adultos preferían gastar en otras cosas que en controles de salud. Hubo inviernos intensos, con más gripes, más dudas, más necesidades. En cada temporada,
Elena aprendía a hacer pequeños ajustes, ofrecer grupos más grandes cuando la demanda lo permitía, bajar un poco el precio a quien de verdad no podía, subirlo apenas a quien insistía en pagar más porque usted vale esto y más, señora. Un día, mientras revisaba sus papeles, hizo un descubrimiento que casi le corta la respiración. Le quedaba muy poco para terminar de pagar el crédito. Tanto había vivido entre medio, que casi se había olvidado de que ese préstamo tenía un final. Contó las cuotas una y otra vez, como si temiera haberse equivocado. No, era real. Si todo seguía como estaba, en unos meses estaría libre de esa deuda que, al principio, se le aparecía en sueños como una sombra alargada. La noticia le dio energía para seguir, pero también despertó una pregunta inesperada. ¿Y después qué?, pensó. Si ya no tuviera esa cuota mensualmente, ¿qué haría con ese margen? Podía respirar más tranquila, sí, pero algo dentro de ella se resistía a la idea de simplemente aflojar. La respuesta llegó de un lugar que no esperaba. Una noche, en la iglesia del barrio, el pastor habló de semillas que dan fruto y luego dan sombra a otros. No nombró créditos ni jubilaciones, pero a Elena le pareció que cada frase llevaba su nombre. Terminada la reunión, se acercó a Clara, que seguía de cerca todo su proceso, y le contó que la deuda estaba a punto de acabarse. Entonces, dijo Clara con una sonrisa sabia, el banco dejará de cobrarte, pero el propósito no. Lo que empezaste por necesidad se volvió un llamado. La pregunta ahora es, ¿cómo quieres que se vea este llamado cuando ya no tengas esa presión sobre los hombros? Esa pregunta se quedó dándole vueltas en la mente varios días. Mientras medía la presión a un vecino, mientras ayudaba a una niña con sus tareas de ciencias, mientras tomaba café sola en la cocina, percibió, con cierta sorpresa, que ya no se sentía simplemente jubilada con un emprendimiento. Se sentía enviada a ese cuarto del fondo, a ese barrio, a esas vidas concretas. Finalmente llegó el día. Entró a la entidad financiera, firmó los últimos papeles, recibió un comprobante que decía, deuda saldada. Salió a la calle con el papel en la mano y el corazón ligero. No gritó, no lloró en público, pero al llegar a su casa puso el comprobante sobre la mesa del cuarto de estudio. Se arrodilló a un costado de la cama y con lágrimas discretas dijo en voz baja, gracias, Señor, porque este crédito no se convirtió en una cadena, sino en una puerta. Porque me frenaste cuando quise tomarlo por desesperación y me diste la paciencia para convertirlo en semilla. Al levantarse, miró alrededor. Las paredes claras, las mesas con marcas de lápiz, las sillas algo desparejadas, los cuadernos apilados en el estante. Todo lo que había nacido de aquella decisión arriesgada estaba allí, respirando con ella. Se acercó a la repisa donde aún conservaba una foto suya con uniforme de enfermera, rodeada de compañeros en el hospital. La tomó entre las manos y susurró, casi como si hablara con la mujer más joven que había sido. Pensaste que tu historia de cuidado terminaba cuando guardaste este uniforme, ¿verdad? Pero solo cambió de escenario. Ya no corres por pasillos blancos ni suenan timbres de urgencia, pero sigues atendiendo almas cansadas y miedos que nadie se toma el tiempo de escuchar. Esa noche, antes de dormir, escribió una última frase en la página del cuaderno donde, meses atrás, había puesto proyecto nuevo. Esta vez no era una lista, ni un cálculo, ni una idea a medias. Escribió: este cuarto, estas personas y estos días son mi nueva sala de hospital. Mientras tenga fuerzas, seguiré aquí, cuidando, explicando, acompañando. No porque el sistema lo pague, sino porque Dios no jubila el propósito de nadie. Lo que Elena aún no sabía era que su pequeña historia en el 3B empezaba a cruzar muros. Padres que hablaban de ella en la puerta del colegio, abuelas que la recomendaban en la sala de espera del consultorio, niños que decían en voz alta, yo aprendí con la señora Elena, ella sí se toma el tiempo. Sin proponérselo,
aquella enfermera jubilada que una vez creyó que el mundo había seguido sin ella, se estaba convirtiendo en referencia silenciosa de todo un barrio que necesitaba desesperadamente algo más que créditos fáciles. Necesitaba esperanza con rostro humano. Y, a través de cada visita, cada explicación y cada cuaderno corregido, Dios le repetía, una y otra vez, en el idioma que ella mejor entendía: no te archivaron, Elena. Solo te cambié de servicio. Una tarde de invierno, cuando el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y el cielo estaba encapotado, Elena se preparaba para otra jornada en su pequeño cuarto del fondo. Había barrido, acomodado las sillas, limpiado la pizarra. Todo estaba listo, pero por alguna razón, el silencio de la casa le pesaba más de lo normal. Sintió un pinchazo leve en el pecho, de esos que uno suele atribuir al cansancio, y decidió sentarse un momento antes de que llegaran los niños. No tuvo tiempo. El primer golpe a la puerta no fue de un alumno, sino de la realidad. Sintió un mareo fuerte, las manos le temblaron, el corazón se desbocó como si quisiera salirse del pecho. Intentó levantarse y no pudo. Apoyada en la mesa, con la respiración agitada, alcanzó a pensar: ¡qué ironía! Una enfermera sin fuerzas en su propia sala de cuidados. El golpe en la puerta sonó insistente. Era Camila, una de las niñas que venía cada semana, acompañada de su madre. Al no recibir respuesta, la mujer empujó la puerta entreabierta y encontró a Elena pálida, sudando frío, con la mano en el pecho. «Llame a una ambulancia», gritó la madre al pasillo, mientras tomaba la mano de Elena y le hablaba con voz firme. «Tranquila, Elena, tranquila. Ahora le toca a usted dejarse cuidar». Los minutos siguientes fueron un torbellino. Sirenas, preguntas rápidas, camilleros entrando al departamento que tantas veces había sido lugar de ayuda. Los niños del barrio miraban desde las escaleras, con ojos asustados. Algunos susurraban: «Es la señora que me ayuda con las tareas. Es la enfermera de mi abuela». En la ambulancia, Elena apenas podía hablar, pero su mente estaba despierta. Miraba las luces en el techo y, entre el miedo y el dolor, le cruzó una certeza dolorosa. No controlo nada. Ni mi corazón, ni mis tiempos, ni este pequeño mundo que creí sostener yo sola. Por primera vez en mucho tiempo, no era ella quien sostenía manos, sino cuyos dedos buscaban, a tientas, un poco de seguridad. En el hospital la atendieron con rapidez. Electrocardiogramas, exámenes, preguntas sobre antecedentes. Una doctora joven, con los ojos cansados que Elena conocía tan bien, le explicó con claridad: «No fue un infarto grande, pero es una advertencia seria. Tiene que bajar el ritmo, cuidar el corazón de otra manera. Si sigue así, la próxima vez puede no ser tan leve». Esa noche, acostada en una cama que antes había visto desde el lado del uniforme blanco, Elena se sintió extrañamente pequeña. Sin su cuarto del fondo, sin su libreta de cuentas, sin sus niños, sin sus vecinos. Solo ella, su cuerpo frágil y una verdad incómoda. Había construido un lugar hermoso para cuidar a otros, pero casi se había olvidado de cuidar de sí misma. Mientras miraba el techo, escuchó pasos conocidos. Se abrió la puerta y entraron Clara y Julia, la maestra, seguidas de una enfermera que sonrió con complicidad. «Así que esta es la famosa Elena de la que todo el barrio habla», dijo la enfermera colgando el suero. «Hoy le toca a usted ser la paciente ejemplar, ¿eh?». Detrás de ellas venía algo más que personas, venían historias. La doctora le contó que, en la sala de espera, se habían acercado varias madres a preguntar por la enfermera del 3B, que ayudaba a sus hijos a entender los remedios. Julia le dijo que en el colegio los niños habían querido hacerle cartas. Clara, con su tono sereno, se sentó a su lado y la miró a los ojos. «Elena, escucha bien. Dios te usó en ese cuarto del fondo, sí. Pero no eres insustituible en nada que hagas, solo en lo que eres. Si mañana se cerrara ese espacio, el mundo no se caería.
pero sí se perdería algo si tú dejaras de cuidar tu propio corazón. No confundas propósito con autoexigencia. No confundas servicio con sacrificio suicida. Esas palabras la atravesaron más hondo que cualquier diagnóstico. Durante días, mientras se recuperaba, pensó en todo, en el crédito, en los niños y en los ancianos del barrio. Pensó en su miedo a no servir y en cómo había llenado cada hueco de su tiempo para no enfrentarse al silencio, hasta entender algo nuevo en su propia fragilidad. Entendió que también es un acto de humildad dejar que otros la sostengan, aceptar manos amigas y descanso sin sentirse menos valiosa o necesaria. Cuando por fin volvió al 3B, el edificio entero pareció respirar con ella, como si las paredes mismas hubieran estado esperando su regreso pausado. En la puerta encontró pegado un papel escrito por algún niño. Cerrado por descanso del corazón. Volvemos pronto. Te queremos, Elena. Entró al cuarto del fondo más despacio que de costumbre. Las sillas seguían ahí, la pizarra, los cuadernos, pero ella ya no se sentía dueña absoluta de todo eso. Comprendió que ese lugar era un regalo, no un ídolo, una misión compartida, no una excusa para seguir escapando de sus propias heridas sin descansar. Entonces, decidió algo que sorprendió a muchos. Redujo los horarios, dejó libre un día entero a la semana para descansar, caminar, ir al médico, leer y simplemente respirar. Con ayuda de Julia y de Clara, formó un pequeño grupo de apoyo entre vecinos, para que no todo recayera en ella y otros pudieran acompañar, explicar trámites y ayudar. Elena no renunciaba a su llamado, lo compartía, y el eco de su entrega empezaba a multiplicarse en muchas manos dispuestas a servir con ella. El impacto fue profundo. Los niños siguieron viniendo, los mayores siguieron consultando, pero ahora el ambiente respiraba descanso, equilibrio y cuidado compartido. Su frase más repetida ya no era solo equivocarse está permitido, sino también descansar es necesario. Incluso los que cuidan necesitan ser cuidados. Con el tiempo, algunos jóvenes del barrio que estudiaban enfermería empezaron a pasar por el 3B para aprender de ella, no solo técnicas, sino una mirada más humana. Una tarde, uno de ellos le dijo con timidez y gratitud: «Usted nos enseña algo que no está en los libros, Elena, a no jubilar el corazón cuando se jubila el cargo». Esa noche, sola en la cocina, abrió su viejo cuaderno del proyecto nuevo. Las primeras páginas hablaban de miedo, créditos y cálculos que antes la paralizaban. Las últimas páginas, en cambio, estaban llenas de nombres, pequeños agradecimientos y frases sueltas que había ido anotando como huellas de gratitud. Al final, escribió su propia conclusión, una lección que le había costado años y un susto en el corazón, aprender sobre valor y propósito. Creí que el mayor milagro era que Dios usara un crédito para abrirme una puerta nueva, pero hoy sé que el verdadero milagro fue otro, más hondo. Recordarme que mi valor no depende de una pensión ni de un sueldo, ni siquiera de lo útil que pueda sentirme cuando trabajo o ayudo. Mi valor no se archiva cuando me jubilan, ni mi propósito se extingue cuando dejo de pertenecer oficialmente al sistema laboral. Dios puede usar un hospital o un cuarto pequeño en el 3B, un uniforme blanco o un delantal manchado de tiza, mis fuerzas y también mis debilidades. Puede usar mi vejez, mi cansancio y hasta mi necesidad de ser cuidada para seguir sembrando vida en otros corazones cansados. Si tú que lees o escuchas esto crees que ya es tarde para empezar de nuevo, te digo con lágrimas y gracia que no es tarde mientras sigues respirando. No eres un estorbo ni sobrante, no eres un gasto más en la libreta de nadie. Hay algo en tus manos que puede ser semilla para otros. Tal vez sea una habilidad, una historia, una fe o una herida sanada, pero siempre hay algo que se puede ofrecer sin agotarse hasta romperse. No confundas avanzar con correr hasta romperte, ni servir con olvidarte por completo de ti y de tu propio descanso necesario.
Dios no nos llama a morir gota a gota por ansiedad, sino a gastar la vida con sentido y saber decir hasta aquí hoy para que Él siga obrando cuando descansamos. Si el sistema te dice, ya cumpliste, ahora aparta, pregúntale a Dios dónde quiere que sigas siendo útil y qué cuarto del fondo tiene preparado para ti. Tal vez no sea una casa de estudio, ni se parezca a lo que hiciste antes, pero siempre habrá un lugar donde tus años y tu fe sean abrigo para otros. La jubilación puede cerrar un contrato, pero no cierra el propósito. Los bancos terminan de cobrar, pero el amor sembrado sigue dando frutos silenciosos. Aunque el mundo te archive y te etiquete como ya no sirve, Dios nunca pone tu vida en una carpeta cerrada, solo cambia el escenario para seguir contando su historia. En el pequeño cuarto del 3B, Elena sonrió al cerrar el cuaderno, sabiendo que su historia apenas cambiaba de escenario para seguir empezando de nuevo con él. Fin.